Amigos de la República Mexicana, amigos de América Latina, de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, del Caribe, del sur de los Estados Unidos, sean ustedes bienvenidos a este programa Alice Vivere o Vivir para Todos, que en estos momentos precisamente da comienzo. El día de hoy queremos hacer un reconocimiento a todos los médicos, puesto que el día de ayer fue su día. De manera que felicidades a todos, ojalá que la hayan pasado y la sigan pasando bien. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por permitirnos, a través del satélite Morelos 1, canal de sintonía del 11, llegar hasta sus pantallas. El tema de hoy, que es, por cierto, el cuarto de una serie de programas destinados a la sexualidad, abordará el SIDA y el concepto será hacia la búsqueda de un mejor nivel de vida para los pacientes. Nuestro teléfono en el estudio, si usted desea llamar, es el 665-0099. 665-0099. Usted puede hacer uso de él para manifestar sus dudas, opiniones, sugerencias, lo que usted guste. Recuerde, 665-0099. En ese teléfono, en ese número, lo atenderá nuestra compañera Mónica, muy amablemente, por cierto. Bien, quiero presentarles a ustedes a los médicos que el día de hoy nos ayudarán a abordar este tema con profesionalismo, con seriedad y con los conocimientos que ellos tienen. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Carlos del Río. Él es coordinador del Centro de Información de CONACYDA en la zona sur. Muchas gracias, doctor del Río, por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Se encuentra también a mi izquierda, a derecha de ustedes, la doctora Griselda Hernández. Ella es directora del Centro de Información CONACYDA en la zona norte. Cuando decimos zona sur y zona norte, ¿nos referimos al país? No, a la ciudad. A la Ciudad de México. Perfecto. Bien. ¿No pones en sí un país? Sí, pero tenemos la población de varios países centroamericanos, aquí nada más en el Distrito Federal, ¿verdad? Bien, finalmente, permítanme presentarles al psicólogo Mauricio Ramos. Él es coordinador de una asociación civil que es coordinador operativo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Y esta es un organismo independiente, es decir, no tiene ningún tipo de nexo oficial, sino que es una asociación civil, ¿es así? Sí, es un organismo no gubernamental. Exacto. Bien, muchas gracias al psicólogo Mauricio Ramos. Bien, pues con ellos vamos a abordar el tema del SIDA. Pero antes, quisiéramos ofrecerles a ustedes y ad hoc, como se dice, este spot relacionado precisamente con este tema. Bien, amigos, todos ustedes, todos nosotros sabemos a grandes rasgos e incluso más allá de los grandes rasgos qué es el SIDA, a qué enfermedades da lugar, algunos aspectos de la sintomatología o asintomatología, y es una enfermedad que aparece ya terminando este siglo XX, pareciera que como despedida de este siglo. Y lo que ahora nos reúne, como les decía al principio, es cómo buscar un mejor nivel de vida para el paciente. Pero hay dentro de los pacientes varios niveles, se podrían clasificar, quizás los doctores nos van a ayudar. Nosotros quisiéramos plantearles a ustedes
doctores, si son tan amables, ¿cómo podríamos buscar un mejor nivel de vida para el paciente y para qué paciente? Porque hay varios niveles en la enfermedad. Están los denominados seropositivos, que no tienen ninguna sintomatología de nada, sin embargo, presentan el virus y se les desarrollará en alguna etapa de su vida. ¿A ellos hay que atenderlos o hay que atender a los que están en ya fases, incluso como se denomina entre el argot de ustedes, fases terminales? En fin, ¿qué es lo que podemos hacer para poder brindar un mejor nivel de vida a ese paciente que sabe que inevitablemente el fin es la muerte? Yo creo que es muy importante primero identificar estas diferentes etapas de la enfermedad, porque de acuerdo a la etapa por la que el paciente está cruzando, son los cuidados que debe de tener. Entonces, hablando de la infección por VIH-Sida, hay que distinguir 4 etapas. La primera etapa, que en realidad es muy difícil de diagnosticar, yo casi diría que no la diagnostica nadie, es la etapa de infección aguda, que es lo que sucede más o menos unas 2 semanas o hasta un mes después de que el individuo se pone en contacto con el virus. No hay forma de diagnosticarla porque lo que pasa es que en ese momento hay como si fuera una gripe muy severa, con fiebre, con aumento de los ganglios, pero que se autolimita, es decir, todo se quita, y además en ese momento todavía no hay una suficiente cantidad de anticuerpos como para que la prueba de detección que se hace en la mayoría de los laboratorios que mide anticuerpos sea positiva. Entonces realmente esta fase pasa la mayor de las veces desapercibida. Entonces viene la segunda fase, que es la etapa de portador asintomático o seropositivo, es decir, es el individuo que ya tiene al virus en su organismo, pero que no está enfermo, o sea, es portador, pero el problema es que ya representa un individuo que puede contagiar a los demás. Entonces, por eso es importante que la gente que tiene prácticas de riesgo, es decir, que puede haberse expuesto al riesgo de contraer el virus, se haga la prueba de detección. Porque además, después de cierto tiempo, que pueden ser varios años, viene la tercera etapa, que es la etapa de complejo relacionado al SIDA o pre-SIDA o linfadenopatía persistente generalizada o mayormente conocida como síndrome de desgaste, que es cuando ya empieza con manifestaciones de enfermedad y que son manifestaciones muy específicas, que no son típicas de SIDA, ¿verdad? Y son las que baja de peso, aumento de los ganglios, que ahora sí no disminuyen fácilmente de tamaño, puede haber ya la presencia de diarrea, y es muy importante que ya se haga el diagnóstico en esta etapa también, porque de los cuidados que reciba el paciente en esta etapa depende el tipo de vida, la calidad de vida que va a tener y el tiempo también que va a tardar en desarrollar ya las manifestaciones como de SIDA, que se conocen como SIDA realmente, que es la última etapa de la enfermedad, donde ya el aparato inmune, las defensas están tan deterioradas que lo que le sucede al paciente es que puede tener cualquier tipo de infecciones. Las infecciones que tiene la gente que no tiene esta enfermedad, más infecciones que les llamamos por gérmenes oportunistas, que generalmente van a ser lo que cause la muerte del paciente. Entonces sí es importante que la gente identifique que hay diferentes etapas de la enfermedad, porque, como ya les decía, de esta etapa depende el tipo de cuidados que debe recibir y el tipo de vida que debe tener, ¿verdad?, para evitar el contagio a los demás. Doctor del Río. Pues lo único que quizás habría que agregar es que ese tiempo, eso que pasa desde infección hasta desarrollo de SIDA,
puede ser un tiempo extraordinariamente largo. Estamos hablando de 10 años, 11 años en el 50% de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy se infectan, hoy en 1991 infectáramos a 100 gentes, dentro de 10 años, en el año 2001, 50 de ellos esperaríamos que hubieran ya tenido SIDA. Eso lo podemos ver como el vaso de agua medio vacío, medio lleno. Habría otros 50 que aún no habrían desarrollado SIDA, y de los 50 que ya desarrollaron SIDA, sin duda alguna habría algunos que ya fallecieron. Es decir, la posibilidad de desarrollo de SIDA después de la infección es como del 5% por año. Esa sería más o menos la estimación. Entonces, es una enfermedad, ese periodo asintomático es un periodo extraordinariamente largo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Y que lo entiendan no solo los pacientes, sino que lo entiendan los médicos, que lo entiendan sus familiares. Nosotros vemos con mucha frecuencia a alguien que se hizo la prueba, está totalmente sano, el médico recibe el resultado de anticuerpos y le dice, lo que tiene usted es SIDA. Entonces esa persona pues entra en pánico porque por lo que ya sabemos de la enfermedad, por lo que ya sabemos de la enfermedad, él entiende que la sobrevida una vez que uno tiene SIDA, es decir, la posibilidad de vivir una vez que uno tiene SIDA es corta, es como de aproximadamente 1 a 2 años. Una vez que uno tiene SIDA, entonces esa persona pues prácticamente está pensando que su muerte ocurrirá en el próximo año. Y yo creo que eso es lo primero que nosotros nos enfrentamos en los pacientes, convencerlos que esto no es cierto, que si alguien está infectado por SIDA y se encuentra en ese periodo asintomático, vaya, yo me atrevería a decir que tiene más probabilidades de morirse en un accidente en el periférico que morirse de SIDA. Digo, el riesgo, si alguien está totalmente asintomático, es cero, ¿no? Lo que tiene que tomar es medidas preventivas, tiene que tomar, es decir, a esa persona asintomática, ¿qué le ofrecemos nosotros? Pues le ofrecemos educación, le ofrecemos asesoría. Cuando usted dice qué le ofrecimos nosotros, ¿a qué se está usted refiriendo, doctor del Río? Pues nosotros me refiero desde lo que le podemos ofrecer desde los médicos, los psicólogos, porque algo que es muy importante en esta enfermedad es que es una enfermedad multidisciplinaria. Es decir, no es una enfermedad como tener una picadura de muelas, en donde pues voy con un médico, un dentista, me la arregla y se acabó. Si es una enfermedad que requiere de un apoyo muy grande de todos tipos. Tenemos gente, el grupo más afectado por esta enfermedad es gente que está entre los 22 y los 44 años. Es gente extraordinariamente productiva, es gente que está en el, digámoslo así, llegando al cenit de su vida, y decirle a una persona de esas, tiene usted una cosa mortal, llámese SIDA, llámese cáncer, o llámese que yo le dijera, bueno, pues ahora vas a tener que hacer una cosa, caminar sobre esta cuerda floja, y yo sé que a lo mejor me puedo caer y me puedo matar, pues eso crea ansiedad en todo el mundo, y no solamente es el diagnóstico de SIDA, es el enfrentarse con ese momento crucial en la vida, en que uno, en el momento que quizás es una edad donde uno no piensa en la muerte. Yo creo que en una persona de esa edad, si usted les hiciera un cuestionario, sería, ¿a usted le preocupa la muerte? Es la cosa que menos preocupa esa edad preocupa a la familia, preocupa el dinero, preocupa el desarrollo personal. Preocupa el desarrollo personal, no preocupa la muerte. En cambio, si entrevistamos a alguien de 60 años, ya ocurre un cambio. Esa persona entonces, de repente, el enfrentarla con la muerte, es enfrentarla con una realidad que él no había contemplado. Y por tanto, pues eso requiere de un apoyo que el 99% de los médicos no están capacitados para dar. Y de hecho yo diría que el papel del psicólogo en esos momentos es mucho más importante que el papel del médico. Yo como médico, un paciente asintomático, le digo, pues hombre, lo encuentra usted perfectamente bien de salud, tiene usted una prueba que dice que usted ha estado expuesto al virus del SIDA. ¿Qué le recomiendo? Pues le recomiendo lo mismo que le recomiendo a usted: no fume, beba con moderación, coma sano, duerma bien, haga ejercicio. Vaya, nada fuera de lo que le recomendaríamos al resto de la población. Haga una vida sana. Y le recomendaría, pues tenga usted prevenciones específicas de su enfermedad, es decir, no done sangre, tenga usted, dentro de su vida sexual, practique sexo seguro, que esa es una manera muy particular de poder continuar con una vida sexual. Y se acabó, ya es todo lo que le decimos al paciente, como médico. Pero me dice, doctor, deme medicina, ¿qué me da? No hay nada, oiga, vitaminas, pues mire, tómelas si quiere. Pero en el momento que usted está de su enfermedad, usted no requiere más que yo lo vuelva a ver en 3 a 6 meses. Y sucede una cosa muy particular con ese paciente. Ese paciente desarrolla un catarro y piensa que se va a morir. Y lo que le tenemos que dar a entender es que, vaya,
que él va a desarrollar las mismas enfermedades que voy a desarrollar yo, que va a desarrollar cualquier otra persona que no tuviera esto. Esto es nada más un evento en su vida. Ahora es un evento que él tiene que conocer para cambiar algunas prácticas de vida, y es una cosa que él tiene que conocer porque él requiere atención médica, o digámoslo así, valoración médica periódica posteriormente a partir de este diagnóstico. Yo lo pondría equivalente a la persona que tiene, por ejemplo, diabetes, o la persona que tiene el colesterol alto. El colesterol alto no mata hoy. El colesterol alto mata dentro de 20 años cuando me pega un infarto en el corazón. Conviene que yo cambie mi estilo de vida en este momento, conviene que yo haga ciertas cosas, pero no me voy a angustiar ahorita a los, no sé, alguien de 20 años que le encuentren el colesterol un poquito alto, no me voy a angustiar de que mañana me va a dar un infarto. Es exactamente lo mismo. Y en ese momento, ahí sí, por enfrentarse con este diagnóstico tan terrible, con esta enfermedad pues tan impactante, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista social, la ayuda psicológica, el apoyo que le podemos dar al paciente es fundamental. Y eso es lo que más se le puede ofrecer al paciente en esa primera etapa que habló la doctora, que además es la etapa más larga del paciente. Esa etapa de desarrollo ya propiamente de SIDA es una etapa, es el final de la enfermedad. Nosotros usamos mucho el símil del iceberg, es la punta del iceberg. Es decir, ya cuando el paciente me llega a mí con SIDA, yo siento que, hombre, algo se pudo haber hecho hace 20 años, hace 10 años, pero ya estamos en el momento, ya estamos en un momento muy avanzado, muy tardío, y quizás en donde ahora ya llegamos al otro extremo, ya médicamente no se le puede ofrecer mucho. Entonces, eso es lo que hay que entender de esta enfermedad, que no es, vaya, que es como accidentes de coche, hay de rasponcitos a trancazos, ¿no? Y hay que entender en qué momento está uno dentro de ese espectro de la enfermedad para saber qué ofrecerle al paciente. No hay una receta para el paciente que tiene SIDA, y creo que es un grave error hablar del paciente sidoso. El paciente que está infectado, tiene seropositivo, asintomático, pues no, digo, esta persona puede trabajar, puede hacer una vida normal, puede, etcétera, no tiene ningún impedimento. Ya. Bien, vamos, doctor, antes de regresar con el psicólogo Mauricio Ramos, que quisiéramos saber también su asociación, qué ayuda ofrece para precisamente un mejor nivel de vida, otorgar un mejor nivel de vida al paciente. Vamos a regresar para tratar este tema, pero antes yo quisiera invitarlos para que viéramos unas entrevistas que hemos hecho en la calle, y además esto está realizado incluso hasta con, cuando me refiero a la calle quiero decir fuera de aquí, pero no quisiera que sea en las calles, sino en los hospitales, pues, con pacientes. Quizás haya algunos problemas en el video, por lo cual le damos a usted, amigo, una disculpa, a ustedes también, doctores, pero bueno, son testimonios que nos sirven. Ustedes saben, no siempre es posible entrar con todo un aparato de televisión a estos lugares, entonces se usaron a veces sistemas incluso portátiles domésticos, ustedes lo entenderán. Vamos pues a ver estas entrevistas y puntos de vista sobre el SIDA de los propios pacientes que tienen la enfermedad. 7 meses aproximadamente de saber que soy portador del virus del SIDA. Me canalizaron por medio de la universidad, porque ahí yo me hice como estudiante el examen. Entonces, como visité a la dermatóloga, me mandó venir para acá al Instituto Nacional de Cancerología. Pues parecía un cáncer lo que yo tenía, y sí fue un sarcoma de Kaposi. Entonces se me empezó a tratar aquí desde enero de este año. Hicieron algunos estudios, y dentro de estos estudios hicieron la prueba ELISA, donde me comunicó que tenía yo el virus VIH. O sea, quiero dejar claro que, por ejemplo, la atención de las enfermeras fue excelente, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista técnico, yo creo que no se les puede pedir más. Lo mismo de la gente, de alguna manera, que estudia en ese hospital, se veía su interés por conocer el caso, por buscar estudiarlo y ver alguna
me imagino, solución. Mi hermana está realmente paranoica. Dice, no podemos contagiarnos contigo, ¿verdad? Y no importa cuántas veces se lo he explicado, tiene miedo. Un creciente porcentaje de gente con la infección del virus del SIDA llega a desarrollar el SIDA completamente. La característica del síndrome completo es la aparición de infecciones oportunistas, tales como la pneumocitis cariñe neumonía o una rara forma de cáncer llamada sarcoma de Kaposi. Yo sabía que había tenido relaciones sexuales con los llamados hombres bisexuales y tuve una relación bastante larga con un par de hombres. Sonny Sherman ha vivido con el SIDA más tiempo que nadie. Ha tenido 5 batallas diferentes con pneumocitis cariñe neumonía. Con cuidado, cariño. Estuvo enferma durante mucho tiempo antes de que se hiciera el diagnóstico del SIDA. Hicieron una broncoscopía y el 13 de octubre de 1983 me diagnosticaron neumocistis y el SIDA y sentí un gran alivio. Siempre me decían que era un reto para el diagnóstico, no podían determinar qué tenía. Yo estaba cansada de oír eso, yo quería saber que andaba mal y tratarlo. Luego comenzaron a tratarme y pasé unas semanas difíciles en el hospital, porque especialmente yo nunca había estado expuesta a ese tipo de enfermedad trágica. Usualmente tenía un resfriado, gripe o algo así, pero nunca tan grave como una neumonía. En verdad, si alguien se contagia, es realmente horrible. Ken Mix se enteró de que tenía el SIDA el 14 de febrero de 1985. Al principio el mal tomó la forma de cáncer en la piel. Confesarle a su familia la enfermedad planteó un problema doble para Ken. Su problema más grave era decirme que era homosexual. Sí. Creo que ese fue el problema más grave. Lo último que haríamos sería desconocerte. ¿Cómo puede alguien desconocer a sus hijos? Es algo que yo no logro entender. Pero creo que no todos somos iguales, ¿verdad? Yo no he estado hospitalizado por mi sarcoma. El sarcoma de Kaposi a menudo aparece como manchas púrpura o café en la piel. Frecuentemente las manchas no son dolorosas. Hablando estrictamente, los síntomas del SIDA cuando se ha desarrollado totalmente, en realidad son los síntomas de las infecciones que ha contraído la persona que tiene el SIDA. Y si ocurre la muerte, es causada por esas infecciones que destruyen el cuerpo debido a que el sistema inmunológico ha perdido su capacidad para contrarrestarlas. La persona que tiene el SIDA no desarrolla rápidamente una inmunidad a muchas de esas infecciones. Debido al debilitamiento del sistema inmunológico, la persona con el SIDA puede sufrir ataques repetidos de esas infecciones. Conforme ocurren, sus efectos se vuelven más y más devastadores y el tratamiento se vuelve menos efectivo. También es alarmante el hecho de que causa daño a largo plazo en el cerebro o al sistema nervioso. Me gustaría que habláramos un poquito más en relación a esos motivos que te traen a realizarte la prueba. Me quiero hacer la prueba porque he tenido contactos casuales sin condón y porque también los he tenido con mi pareja. Bueno, me gustaría que ampliaras un poquito más en relación a tu relación de pareja y a los contactos casuales que tú tienes con otras personas. Mi pareja se llama Arturo, es arquitecto, vivimos juntos desde hace 2 años. ¿Con tu pareja tomas alguna precaución? A veces sí, a veces no. De repente nos da por jugar con el condón y de repente se nos olvida. Bien, pues solo me restaría decirte que en estos días, antes de que tú recibas el resultado, si tienes alguna relación, ya sea con tu pareja o incluso fuera de ella, tomarás todas las precauciones necesarias. Es decir, que bueno, siempre utilices el preservativo. ¿Qué te hace pensar que pudiste haberte infectado? Es que es la primera vez que tengo relaciones. Entonces, no sé. A lo mejor por eso. Yo sé que es difícil hablar de esto, pero si pudieras un poquito explicármelo más. ¿Qué es lo que te da miedo de haber tenido relaciones por primera vez? ¿O? Es que mi novio viaja mucho. Y no sé,
siento que a lo mejor me engañan. Y pues a lo mejor si me engañan, también me contagia. Y tengo mucho miedo. Tengo una novia a la que quiero mucho y pues de pronto me doy mis escapadas con prostitutas. Entonces, pues eso me preocupa porque he oído por ahí que pues que uno se puede infectar y pues es uno de los motivos por los que he querido hacerme la prueba. Por otro lado, pues aparte de mi novio, pues es también mi salud, ¿no? Porque pues si uno tiene esta infección, pues no es como un catarro, una gripe, ¿no? Y pues yo sé que es una enfermedad muy pues, mortal. Me he sentido un poco mal. He tenido dolores de cabeza, fiebres, pérdida de peso, diarreas. Fui a un centro hospitalario y me estuvieron tratando ahí. Me hicieron unos exámenes y uno de los médicos me recomendó que viniera aquí, o sea, por los síntomas que he tenido. Yo sé que esto del SIDA es muy contagioso y se contagia muy fácilmente. Hace unos 3 años tuve un accidente y me pusieron sangre. El fin de que nos reunamos aquí, de que se formara este grupo que hoy inicia y que va a durar aproximadamente 6 meses, es que empecemos a conocernos, que a través de la experiencia que cada uno de ustedes han tenido a raíz de su seropositividad, podamos recibir una enseñanza a todos los que estamos aquí. Entonces yo los invitaría a que, por principio, cada uno hablara sobre lo que ha significado la seropositividad, qué han pensado, qué han sentido, qué ha sucedido desde que ustedes recibieron su resultado. El enfrentarse con la muerte, yo la verdad le tengo pavor. No sé ni qué hacer frente a la muerte. Muchas veces he pensado en el suicidio, pero siento que no es una solución, ¿no? Se puede pensar en el suicidio, sí, ciertamente. Si dices, sí, voy a tardar años en morirme sufriendo, pues de una vez, ¿no? Pero no tiene caso. Se me hace que hay muchos aspectos que ver que los científicos pueden hacer por esto, ¿no? Para mí es muy importante el saber cuánto tiempo me queda a mí de vida. Hablamos de que tenemos que hacer cosas. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿1 año? ¿6 meses? ¿Unos días? No sé. Vamos, lo que pasa es que no nos debe de importar ahorita es cuánto, sino cómo lo vamos a aprovechar. Ese es uno de los aspectos fundamentales, no nada más ahorita en esta condición, sino en la vida. Importa más la calidad que la cantidad. Sí, es como te mencionaba hace un momento, ¿no? Lo importante es aprovechar lo que te quede de vida sin fijarte cuánto, de una forma más optimista, ¿no? En cualquier momento, alguna vacuna que estén haciendo nos pueda servir a nosotros. Entonces yo creo que no habría que desesperarse, no habría que pensar en suicidarnos. Pues no sé, hay que tener más esperanzas. Bien, bueno, cuando la enfermedad aparece y, no sé, personalidades como Sprout Hudson, por ejemplo, ¿no? O sea, fue pues todo un acontecimiento, es decir, sorprendió a muchísima gente, pero también el caso es que muchísima gente se aterró y dijo, con cualquier cosa yo me puedo infectar. Pero ahorita, mientras estábamos viendo el video, nuestros amigos e invitados nos dicen que esto no es así, es decir, las posibilidades no son tan frecuentes o tan rápido como muchos de nosotros suponemos, sino más bien son escasas las posibilidades de contagio, lo cual no quiere decir que no se tomen medidas para evitar ser contagiado o, en caso de un seropositivo, para
no transmitir la enfermedad. Pero no es tan aterrador el panorama como... Bueno, es aterrador porque es una enfermedad mortal. Yo creo que podemos dividir las enfermedades en las que son de alta letalidad y las que son de alto contagio. Por ejemplo, veamos la varicela. Si aquí entrara alguien con varicela, todos los que no hemos tenido varicela en este cuarto, nos vamos a contagiar con quien entre al cuarto. Es la enfermedad probablemente más infectante que existe. Pero es una enfermedad que no es letal. Rara vez alguien muere de varicela. Es una enfermedad benigna de alto contagio. Ahora veamos el lado opuesto. El SIDA o la rabia, por ejemplo. La rabia es una enfermedad de alto contagio. Si a mí me muere un perro rabioso, las posibilidades de que desarrolle rabia son muy altas. Y es una enfermedad de alta letalidad. Una vez que desarrollo rabia, no hay tratamiento. Entonces ahí tenemos enfermedad de alta letalidad, alto contagio. Y ahora vamos al SIDA. Es una enfermedad de alta letalidad. Si yo me infecto, probablemente yo moriré de SIDA, pero de muy bajo contagio. Y sabemos que hay muy bajo contagio y no estamos haciendo, ahora sí que mucha gente nos acusa de estar haciendo propaganda y demagogia diciendo que es de bajo contagio. Hay estudios perfectamente bien hechos viendo esto. Le pongo un ejemplo. Hay un estudio hecho en Estados Unidos con niños infectados. Esos niños infectados fueron dados en adopción a familias. Las familias los cuidaron. Nadie en esas familias tenía SIDA. Usted sabe cómo son los niños, se hacen pipí, lo muerden, son muy cochinos. Los niños no son precisamente limpios. Tienen posibilidades de contagio, hay muchas. Los hermanitos se muerden entre ellos, se golpean, se sangran. En ese estudio, que son más de 100 niños y sus familias estudiados, seguidos por muchos años, no hay nadie que se haya contagiado. Ponemos otro ejemplo, las esposas de hombres infectados, que no han tenido relaciones sexuales usando preservativo, que han tenido relaciones sexuales libres, porque no sabían que sus maridos estaban infectados. Únicamente el 25% de ellas están infectadas. Es decir, las posibilidades de contagio de esta enfermedad son bajas. Existe mucho pánico entre la población porque es una enfermedad de muy mal nombre, llamémoslo así. La gente estigmatizada. No, y de muy mal nombre porque sabemos que es una enfermedad muy grave. Pero las posibilidades de contagio son muy bajas. Es decir, si yo saludo a alguien, si yo abrazo a alguien, si yo estoy con alguien, si yo trabajo con una persona, en fin, no pasa absolutamente nada. Hay 3 vías de transmisión y únicamente 3 vías de contagio. Y estas son, que yo tenga relaciones sexuales con esa persona, y ahí otra vez no es 100%, las posibilidades de contagio son como del 1 a 2% quizás. Que yo reciba sangre de una persona infectada, ahí sí. Si yo recibo sangre, las posibilidades son muy altas, casi el 90 a 100%. O que una madre que se encuentre infectada forzosamente se le transmita a su hijo, ya sea dentro de la madre o en el momento de nacimiento. Posibilidad de contagio en esa situación, únicamente 30%. Solo el 30% de los niños de madres infectadas, que obviamente durante 9 meses estuvieron expuestos a ese virus, nacen enfermos, nacen infectados. Entonces es muy, muy importante que la gente reconozca esta como primera consigna. Esta es una enfermedad poco contagiosa. Bien, bueno, esto que nos acaba de decir el doctor del Río, de alguna manera lo retomamos y nos sirve para plantearle ahora a usted de esta asociación civil, es la Asociación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Ya sabemos, no es tan contagiosa, sí es letal, es terrible, como dice el doctor en este sentido, pero no es tan contagiosa. ¿Qué es lo que hace la asociación de donde usted es coordinador operativo para poder brindarle este mejor nivel de vida al paciente? Bueno, en la Fundación hacemos varias cosas, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, nosotros empezamos a trabajar con la persona desde antes de que se haga la detección, como lo hacen en los centros de CONASIDA, ¿no? O sea, la gente antes de que decida o que tiene alguna posibilidad o que tiene alguna duda de que puede estar o no infectado, haber estado en contacto con el virus del SIDA, nosotros empezamos a trabajar todas unas áreas desde apoyo emocional, apoyo social. Empezamos a evaluar qué es lo que pasaría con una gente si realmente estuviera seropositiva o estuviera infectada con el virus del SIDA, ¿no? Básicamente ese es un trabajo que hacemos con seropositivos y todo un seguimiento en cuanto al apoyo emocional, apoyo social, ¿no? O sea, lo que se comentaba, o sea, desgraciadamente el problema del SIDA a lo mejor es muy bajo las posibilidades de infectarse, ¿no? Pero sí todo el miedo que existe alrededor de que una persona pueda tener SIDA, pues es lo peor que le puede pasar a esa persona, ¿no? En ese momento. Ahora, cuando nosotros le manejamos una persona que tiene a lo mejor el 30% de posibilidades de desarrollar algo asociado a SIDA o SIDA, esas posibilidades, o las comparamos con diabetes o algo, no son simples posibilidades, ¿no? Normalmente en la mayoría de los pacientes
son como si la persona ya tuviera SIDA, ¿no? Todo ese trabajo es en función de que la gente realmente pueda aceptar esa realidad, ¿sí? Y pasa por toda una serie de periodos de etapa, ¿no? Donde estamos acompañando a esa persona a que acepte esa realidad, ¿no? Lo que me comentaba el doctor Río, ¿no? O sea, cómo puede ayudar a la gente para que realmente pueda vivir en un nivel de vida bastante bueno, siendo seropositivo, ¿no? O sea, no reinfectándose, no infectando, conviviendo con la familia. ¿Damos algún tipo de apoyo psicológico, físico? Damos desde apoyo emocional, psicológico, tenemos grupos de autoayuda, tenemos grupos de autorrelajamiento, tenemos grupos terapéuticos, hay terapia individual, ¿no? Como la que hay, yo creo que en los centros de CONACYDA, la que hay en todos los centros, ¿no? O sea, que hay gente que esté trabajando con gente seropositiva, ¿no? Obviamente que también trabajamos con gente que no está positiva, pero que sí tiene posibilidades de, a lo mejor, de poder infectarse en otro momento, ¿no? Cosa que hemos visto, ¿no? De repente hacemos una intervención educativa o una intervención psicológica y a los 2 años la gente llega y resulta que se infectó, ¿no? A lo mejor eso lo podemos ver con prostitutas o en alguna población homosexual, ¿no? Masculina o femenina de repente, ¿no? O sea, que es difícil tener que estarse protegiendo constantemente, ¿no? O practicando simplemente sexo seguro, ¿no? Ahora, otra etapa también que nosotros trabajamos mucho es a nivel familiar o con el paciente cuando ya presenta alguna sintomatología. Nosotros hacemos la diferenciación que siempre se hace, ¿no? Por la OMS o por los diferentes médicos. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, muchas veces el paciente, cuando le empieza a presentar alguna sintomatología, a lo mejor el médico lo puede clasificar que tiene un complejo relacionado a SIDA o se encuentra en X nivel. Lo que pasa con el paciente muchas veces es que no lo vive así. O sea, él cree que a lo mejor ya el siguiente mes va a estar muerto o va a tener que enfrentar toda esa situación con la familia, ¿no? Se hace todo un acompañamiento también para poder manejarlo con la familia, ¿sí? Para que realmente poder integrar lo más que se pueda, ¿no? O sea, a la vida del paciente la enfermedad, ¿no? Y que si tenga un nivel también bastante bueno de vida, estando, digamos, con alguna sintomatología, ¿no? Y aquí es muy importante también el trabajar en conjunto, ¿no? Interdisciplinariamente, ¿no? El médico, el psicólogo. En la fundación hay 3 médicos, somos como unos 5 o 6 psicólogos, ahí predominan los psicólogos, y realmente se puede hacer un trabajo bastante bueno en conjunto, ¿no? O sea, el médico le da un tratamiento al paciente, sabemos que al ratito se va a ir a otro centro o va a ir al IMSS o va a ir a otras partes, ¿no? Entonces muchas veces es bueno, esa es la realidad del paciente y ver cómo podemos ayudar al paciente para que realmente ese tratamiento sea efectivo y no lo deje a un mes o de repente si se le quitó, no sé, algún problema en la piel o X cosa, ¿no? Que pueda traer, ¿no? O sea, es una serie de situaciones que se manejan, ¿no? Con cualquier área, ¿no? Manejamos de apoyo con el paciente, ¿no? Pero, es decir, el paciente que llega con ustedes a esta asociación civil, de repente dice, bueno, me dijeron que yo era seropositivo y esto es como haberme sentenciado a que me van a fusilar dentro de 10 años. Es decir, los 10 años yo los puedo vivir muy bien, pero los 10 años yo sé que voy a tener que estar frente al paredón y me van a fusilar y de esa no me escapo. Estos 10 años para mí van a ser 10 años de angustia. Es decir, yo me voy a deprimir, voy a afectar a mi familia además, algunos habrá quienes lo entiendan, pero otros no, mis amigos, igual, esto es como un estigma, es una satanización, no me van a querer saludar, no van a querer estar conmigo, no van a querer salir conmigo. ¿Qué recomiendan ustedes? Lo digo a mis amigos, lo digo en mi trabajo, lo digo a mi familia, ¿qué hago? Yo creo que aquí eso lo vamos a poder nosotros negociar, o el paciente lo va a poder negociar a la hora que estemos trabajando en las primeras entrevistas, ¿sí? O sea, a lo mejor, ok, no tiene ninguna sintomatología, nosotros, dependiendo de cada caso, ¿sí? Hay mucho estigma respecto al problema del SIDA. Sí. O sea, la familia, si se le dice, oye, tu hermano tiene SIDA, la familia... Bueno, su hermano tiene SIDA, Dios ahí nos vemos, ya no hicieron nada. Ahora, si a usted le dicen, su hermano tiene cáncer, dice, pobrecito. Claro. Su hermano tiene SIDA y la gente dice así. Exacto. Y esa es una cosa que hay que quitarse. Pero eso dicen ustedes, hay que quitárselo. Pero hay en ese sentido algo que se esté difundiendo socialmente. Pero aquí pasa algo, por ejemplo, con la cuestión de la familia, ¿no? Nosotros en alguna ocasión estuvimos en San Francisco en cuestiones de capacitación. Sabemos que la atención allá es diferente a la realidad que podemos vivir en México, ¿sí? En un principio, hace 3, 4 años, la población que se estaba
enfermando, infectando a la población homosexual masculina que vivía solo en su departamento, que se podía hacer una atención. En algún momento nosotros quisimos implementar estos programas, íbamos a ver al paciente, que a lo mejor traíamos aquel modelo donde vivía solo y nos encontramos con el papá, con la mamá, con los hermanos, que a lo mejor estaban compartiendo 5 personas una habitación y nosotros íbamos a hacerle el súper o los voluntarios, pues era otra realidad, ¿no? Ahora, lo que sí hemos visto es que a lo mejor la familia en nuestras sociedades es diferente, ¿no?, a la literatura que estamos viendo de otros países que nos llega. A lo mejor la familia va a aceptar un paciente, ¿sí? A lo mejor no va a aceptar que el paciente tenga SIDA o que sea prostituto o que sea homosexual. Yo creo que una persona normal, no necesariamente tiene que caer en esto. Sí, pero ni lo va a aceptar, pues, pero en ningún momento a lo mejor lo va a rechazar. Son pocos los casos que realmente se rechazan, ¿no? O sea, y hay todo el trabajo con la familia. Yo creo que una ventaja de la familia mexicana es muy solidaria. Es que yo creo que son pocos los que rechazan. Yo creo que es una ventaja que tenemos sobre ese modelo americano. Yo soy muy de la idea de que el paciente es conveniente que alguien en su familia, que alguien sepa lo que tiene. Y el paciente ahí decide si es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es mi hermano chico con el que me llevo. Tiene que haber, yo tengo pacientes que vaya, es el cuñado al que le tienen confianza, pero tiene que haber alguien en la familia que sepa qué es lo que está pasando y que pueda manejar un poco la cuestión familiar. El resto de la familia, ¿qué se le dice? Fulano de tal está enfermo. ¿Qué tiene? Tiene una enfermedad seria. Y punto. Y en ese momento tiene un cáncer. Y en ese momento la familia se une, la familia apoya. Y es más, es muy curioso cuando eventualmente, digamos así, les cae el 20 de lo que es SIDA, ellos mismos ya lo han sospechado. Es decir, como que ya no hay ese rechazo, al contrario. Y un punto muy importante es eso que decía el doctor, de bueno, es que si la adquirió porque es homosexual, porque es prostituta. Yo creo que un punto básico en los pacientes, cuando me llega un familiar y me dice, ¿y por qué le dio esto? Yo digo, mire, a mí no me interesa por qué le dio. A mí lo que me interesa es que tiene esto y tenemos que atenderlo. Ajá. No vamos a ver por qué es, vamos a ver lo que tiene, atenderlo y cuidarlo. Si yo le dijera que lo adquirió por una transfusión, ¿cómo lo atendería? Ah, pues lo cuidaría mucho. Bueno, pues ok. Es decir, ¿me entiende? No tenemos que estigmatizar la enfermedad. Ahora, y bueno, y este punto yo creo que sí es muy importante que al médico sí le quede claro, ¿no? Porque realmente el que va a estar trabajando con un paciente en nuestro país va a ser el médico y la enfermera. Nosotros manejamos, cuando en el 87 empezamos a trabajar con grupos de personas seropositivas, nosotros decíamos que ellos tenían que ser los que educaran al médico y a la enfermera, ¿sí? Les decíamos que tenía que ser la punta de la lanza, que ellos tenían que ir picando para ir abriendo camino a los siguientes seropositivos o a los siguientes enfermos. O sea, sabemos que en nuestro país muchos médicos a lo mejor todavía no quieren trabajar con enfermos de SIDA por miedo a las fantasías más grandes de que se pueden infectar porque lo pueden tocar o hasta porque lo pueden mirar, o no sé, ¿no? O sea, yo en ese punto sí quisiera ampliar algo, porque es importante, la gente, los familiares, el personal de salud, muchos tienen la idea de que el paciente infectado se ve como los que acaban de ver en el video. Sí. Y la verdad es que eso, todos los que vieron ahorita... Bueno, hay unos que se veían muy bien. Exactamente, hay que hacer esa diferenciación. O sea, el paciente que se ve sumamente enfermo es el paciente que está en la última etapa de la enfermedad. Son pacientes con SIDA. Uno que se ve enfermo, hay 100 que se ven sanos. Así es. Entonces, parece ilógico, es risible, ¿no? Que, por ejemplo, en las empresas, ya que se enteran que hay alguien que esté infectado, lo quieran correr. Y a lo mejor... Usted acaba de tocar ahorita un tema sumamente importante, porque ha sido un tema de polémica a nivel social, donde una empresa, bueno, no decimos nada, pero todo el mundo conoce, la empresa de televisión monopólica en este país, parece ser, según denuncias, estaba obligando a sus empleados a practicarse este examen de SIDA. ¿Qué ganaban con eso? ¿Para qué lo hacían? ¿Y qué pretendían hacer con esos resultados? Pregúntele a la señora Azcárraga. Pero eso es muy importante. Pero es que allí viene, ahí se está de alguna manera atacando al potencial paciente para que su nivel de vida no sea bueno. Y lo que estamos tratando ahora es justamente cómo mejorar el nivel de vida del paciente. ¿Esa actitud es positiva o es negativa? Es negativa, sí. Bueno, yo le diría, y aquí pues quizá él nos pudiera responder, si el hacerle la prueba a todos los empleados quiere decir que aquellos que salgan positivos
les van a dar un buen servicio médico, Claro. les van a dar su incapacidad, Garantizar su empleo. les van a garantizar su empleo, adelante, que nos los hagan a todos en todos los empleos. Claro. Pero ¿por qué no se debe hacer esto? Porque lo que se está haciendo es que en el momento que se enteran que es cero positivo, no estoy hablando de enfermos, Sí. porque el enfermo se debe incapacitar igual que cualquier otro trabajador con otra enfermedad. Claro. Esto está regulado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Sí, pero O incluso sea, había como algunos compañeros de cualquier- seguro, decía, si es de SIDA, no está asegurado. Y esto es negativo y es totalmente en contra de los derechos humanos, porque ¿cómo es posible? La gente, lo acabamos de decir, la gente que vive con VIH, los seropositivos, no son enfermos, es gente que puede trabajar normalmente y que a lo mejor el día que deciden correrlo, el señor ya tenía 4 o 5 Y está el años momento más trabajando ahí. productivo de su vida. Es decir, la fuerza del trabajo del país, hay que verlo desde un punto de vista de macroeconomía. Ese empleado de Televisa, que estaba produciendo, que estaba pagando impuestos, ahora lo corren, ya no produce, ya no paga impuestos. Ya no tiene seguro social, que le iba a dar atención, donde el seguro social, como sabemos, parte lo paga la empresa, parte lo paga el gobierno, parte lo paga el trabajador. Ahora entonces queda desprotegido del punto de vista de seguridad social, va a ir a caer al Hospital General, es decir, cae dentro de la Secretaría de Salud y cae dentro de el presupuesto más pequeño de atención a pacientes. Entonces, a final de cuentas, el despedir ese sujeto, desde un punto de vista de macroeconomía, viene teniendo un detrimento para la economía del país. Fíjese nada más que grave. Sí. Claro, y el punto al que yo iba Eso es es visto desde el que... punto de vista económico, pero... Y el punto al que yo iba es que el señor probablemente tiene 4 o 5 años trabajando en ese lugar y desde hace 4 o 5 años pudo estar contagiando gente. No cambia nada. O sea, ya el doctor del Río dijo cuáles son los medios de transmisión. O sea, esto no es una enfermedad laboral. Digo, el riesgo de que alguien conozca a una gente en su centro de trabajo y decida tener relaciones sexuales con ella, no es un riesgo laboral, esa es una decisión de cada gente. Claro. Y lo que nosotros queremos es entonces dar la información, que la gente no crea que la gente que vive con VIH se ve adelgazado como si tuviera cáncer, porque ellos están en la etapa final. Antes de llegar a esa etapa, hay gente que lleva 10 años viviendo con el virus y llevando su vida normal. Vaya, si usted me dice, ¿con quién prefiere trabajar? ¿Con alguien con gripe o con alguien con SIDA? En cuanto a las posibilidades de contagio, mire, yo prefiero trabajar con alguien con SIDA. Claro. Porque gripe seguro me va a dar. Sí. Y SIDA seguro no me va a dar. Así de... Si yo tomo mis precauciones. Si yo trabajo claro. con esa persona. Estoy hablando de trabajar con esa persona. ¿Esa es mi secretaria o es la persona que está en intendencia o es mi jefe? Oye, compañero, ¿te importa que tu jefe tenga SIDA? Pues no. Digo, claro. ¿te importa que tu jefe venga con una bronconeumonía? Pues sí. O con hepatitis, por ejemplo. Tenemos que tener y ese concepto no está claro. Doctores del Río, doctor Hernández y psicólogo Ramos. Ustedes aquí en Panorama me lo han puesto, pues ahorita muy tranquilo, nuestros amigos del auditorio están muy tranquilos. Dicen, hombre, pues no era tan grave la posibilidad de contagio y eso. Pero resulta que eso lo dicen ustedes aquí. Pero a nivel general, a nivel social, ¿qué están haciendo las instituciones? Qué bueno. Porque estos anuncios de 30 segundos que pasan por tiempos oficiales no me dan esa orientación. Me dicen, el SIDA no se contagia por tal y cual, el SIDA solo se contagia por tal... Bueno, sí, eso ya lo sé. Pero yo quiero que me den más argumentos. Yo quiero que haya programas verdaderamente serios, no como estos que han censurado, que no los han permitido, incluso del SIDA, incluso telenovelas que se tenían programadas para hacer, se han censurado. Bueno, ¿qué se está haciendo para realmente darle información a la gente, a todo el público, de que esta enfermedad es como ustedes aquí la han planteado y que la contagiosidad, el nivel de contagio es muy magro, es muy pobre, pues? ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo mucho, por ejemplo, a nivel gubernamental, está CONACYDA, y hay muchas asociaciones civiles. ¿Pero como qué está haciendo CONACYDA? Bueno, nosotros tenemos primero, en los centros de información, damos información a quien vaya a pedirla. Sí, pero insisto, es en los centros de información y es para un núcleo poblacional muy restringido. Sí.
Ahora déjeme decirle, la otra cosa, es restringido, pero es muy importante, porque ahí va la gente voluntariamente y va la gente que de alguna forma ya tuvo algún problema o ya conoce algún infectado, ya se cuestionó si tiene prácticas de riesgo. Entonces esos son sitios muy importantes donde además de dar información, hacemos la prueba de detección, damos orientación médica, apoyo psicológico. Ahora, también tenemos un área de capacitación, donde estamos haciendo cursos realmente profundos para gente que es muy importante para nosotros desde el punto de vista de educación, y estamos dando cursos a maestros de primaria, de secundaria, de universidades, a médicos, porque esta es una cuestión muy importante. Yo pienso los más que deseducados son los doctores. el principal desinformador, fíjese, en esta cuestión del SIDA, los que han ayudado más a propagar esta mala información son los médicos y, perdóneme usted, los medios informativos también, ¿no? De acuerdo. Porque entonces se han divulgado muchas cosas que no son ciertas, que lo que han hecho es aterrorizar a la gente. Exacto. Y cuando usted lo aterroriza a algo, entonces dice, SIDA, yo no quiero oír hablar nada además de pasa eso. una cosa, con la SIDA tenemos lo que yo llamaría un hándicap. Pertenecemos al gobierno, y en México tradicionalmente lo que nos dice el gobierno no es cierto. Tenemos cierto escepticismo. Ahora, lo que tenemos que hacer, y se lo digo con toda franqueza, es educar. Ahora, usted sabe lo que implica eso. Educar a un hombre es de las cosas más complejas que hay. De eso va a tratar nuestro siguiente programa, educación sexual, precisamente relacionado con el SIDA. Desde niños. Ahora, educar y cambiar una población es como si usted me dijera ahorita, bueno, ¿qué estamos haciendo para que todo el mundo en México aprenda inglés? Pues yo le puedo decir, estamos dando cursos, pero cambiar, que llegue un momento que todo el mundo en México hable inglés, ¿cuántos años va a tardar? Es igual que educarlos sobre SIDA. Pero con el Tratado de Libre Comercio quizá que bueno, pero fíjese qué cosa tan importante es esa. Es decir, ese movimiento para lograr esto. El punto es que lo que sí creo que le tiene que dar claro a la gente es que más vale que nos vayamos quitando, ahora sí que esa venda de los ojos, de que el SIDA no es un problema de otro. Yo le garantizo que por las características de la epidemia en este país, antes de características de la epidemia, ¿quiere decir que sí ya está considerada una epidemia? Es una pandemia, es una epidemia a nivel mundial. Por la característica de la pandemia, pero sobre todo por la característica de lo que está pasando aquí en México, que hay más transmisión hombre-mujeres, menos una enfermedad homosexuales, antes de que termine este siglo, todos los que por lo menos vivimos en esta ciudad, yo me atrevería a asegurar, vamos a conocer íntimamente a alguien con SIDA. Va a ser un hermano, va a ser un familiar, va a ser un amigo, va a ser alguien con quien trabajo. Entonces más vale que no esperemos a que el gobierno nos eduque, nos tenemos que educar a nosotros mismos. Y la pregunta no es qué ha hecho CONACYDA para educarme para el SIDA, o qué han hecho las ONGs para educarme del SIDA, es qué he hecho yo para informarme sobre el SIDA. Porque todo el mundo allá afuera, si usted hace una encuesta, ya ha oído por lo menos del SIDA. La pregunta que yo le haría a esa gente es, oiga, ¿y usted se ha ido a informar sobre el SIDA? No, mire, eso es una cosa que es de otros. Y eso es lo que nos tenemos que quitar de encima. La responsabilidad de educarnos es de nosotros, no es del gobierno, no es de las ONGs. Y ahí es donde la población tiene que cambiar. ¿Cómo? ¿La obligación no es del gobierno? ¿La de informar? ¿A los 80 millones de personas? Sí, pero ya existe, pero no hay cómo informarle a esos 80 millones. Esos 80 millones tienen que interesarse en ir a buscar esa información. Los centros de información tenemos el material, las ONGs tenemos el material, en fin, hay bibliotecas públicas, hay muchos lugares donde esa gente, ¿cuánta gente usted salga a la calle y pregunte, oiga, ¿usted sabe sobre el SIDA? Sí, se ha oído de él, y se ha informado? No, pues no he tenido tiempo, no, pues no, no, ¿sí me entiende? No me interesa. Ahí es donde esa actitud nacional la tenemos que cambiar. Tienen miedo por ese terrorismo que ha habido alrededor. O la mala desinformación o la mala comunicación que de repente como se empezó a dar por diferentes, ¿no? A lo mejor hasta se pueden incluir algunas ONGs, ¿no? Y que a lo mejor aquí los organismos no gubernamentales también podrían tener una respuesta más concreta, ¿no? O sea, y aquí ya también sería otro tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo podemos obtener presupuestos para poder trabajar, ¿no? Cuando a lo mejor ¿Qué más quisiera yo que decirle que fuéramos país rico? En Estados Unidos en el año 86 se publicó un documento muy bien hecho, que estaba en español y en inglés, que se mandó por correo a todas las casas de la Unión Americana sobre qué era el SIDA. Este documento hecho por el Departamento de Salud de Estados Unidos, un documento muy complejo, muy bonito, que con muchos millones se mandó a todas las casas. Pero la primera pregunta que le hago es, ¿que llegue el correo a todas las casas de México? No, entonces no podemos usar ese mecanismo. Es decir, ¿qué más quisiéramos que tener desarrollo para poder hacer eso? No, a lo que va esto es decir, todo esto va relacionado.
Entonces, ¿de qué forma el CONACYDA, la asociación, pueden ayudar más a que el paciente, o el potencial paciente, tenga un mejor nivel de vida? Es decir, informándole qué tipo de medidas debe tomar, qué tipo de vida puede llevar. No se puede hacer esto. Bueno, existe, por supuesto, existen los medios para hacer una telenovela, por ejemplo, que es uno de los medios que más llegan a toda la población. Radionovelas, indudablemente. Yo sé que instituciones como Mexfam y otras han también trabajado en ese sentido, además de lo que ustedes han hecho por su cuenta. Han tratado de hacer. Sin embargo, también he sabido de casos de censura que no les permiten abordar el asunto. Esto no ayuda a un mejor nivel de vida para ese paciente porque le están limitando, le están coartando. Déjeme decirles, si la gente se quiere informar, creo que lo primero que deberíamos decirles es darles el teléfono de Telsida. Sí. Es el 207-4077. Es una línea telefónica donde damos toda la información acerca de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. La línea está abierta de línea. Sí, vamos a ver, el teléfono es el 207-4077. 4077. Esto es de CONACYDA. De CONACYDA. ¿Que se encuentra en dónde? Eso se llama Telsida. Eso es Telsida. Es un teléfono al que usted habla en forma anónima. Exactamente, exactamente. Y ahí le dan todo tipo de información. Ahora, también la gente que quiera una información más profunda puede acudir a los centros de información también. Hay uno en la colonia Roma, que es el centro de la zona norte y centro, en la calle de Flora, número 8. Y hay otro en el sur de la ciudad, en Copilco, que la dirección es Comercio y Administración, número 35. Número 35. Entonces, en estos centros les damos información y asesoría también a los médicos que necesitan algún consejo, a los psicólogos. Bien, ya el tiempo se nos ha acabado, pero 30 segundos. Pues nomás el teléfono 515-7913. 515, a ver, 515. 7913, y también desde cursos de capacitación a médicos, psicólogos, a amas de casa. 515-7913 es de la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Información, detección, capacitación, apoyo social, emocional. Ahí en ese teléfono. Bueno, pues precisamente de educación sexual en relación con el SIDA va a ser el siguiente programa. Yo siempre he asegurado que más que falta de educación ha habido exceso de mala educación sexual y por eso quizás muchos de los males que estemos padeciendo en este sentido, prejuiciada la información en este sentido, la educación. Yo les agradezco mucho, doctor del Río, doctor Hernández, psicólogo Ramos, que hayan estado con nosotros ayudándonos a abordar este programa, que obviamente muchas cosas se quedan en el tintero, pero en el próximo programa abordaremos seguramente más sobre esto. Decidan educación sexual, sobre todo destinado, orientado para los adolescentes. Si usted es médico, si usted es especialista, no deje entonces de ver el programa porque va a tener toda la información para poder ayudar precisamente a los adolescentes y su educación sexual. Y la dirección de televisión universitaria es Circuito Mario, Circuito de Televisión Universitaria, sí dije. Circuito Mario de la Cueva, sin número, el código postal es 04510. Usted está sintonizando ahora el transponder 3W, frecuencia 3920 del satélite Morelos, aunque tal vez lo haga a través de las televisoras de varios estados de la República que ya sabemos se enlazan con nosotros, en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, también en Sonora, en Tabasco, en Campeche, en algunos otros estados, en países como Costa Rica, Uruguay, Colombia y el sur de los Estados Unidos, en el Caribe también. De manera que a todos ustedes les mandamos un saludo y les damos nuestra dirección para ponerla a sus órdenes. Bien, pues a todos ustedes nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes una invitación para que dentro de 8 días se encuentren de aquel lado y desde aquí Televisión Universitaria les lleve otro programa más de Alice Vívere.